Sí, ahora sí. Bueno, ando con un poquito de todo. La semana del 31 de agosto al 5 de septiembre vamos a ver el tema homeostasis. Ok, en la próxima, solo el martes pasado fue que tuvimos clase que cambié el horario, ¿verdad? Porque tuve una pequeña capacitación. Ahora todos los martes a la 1 de la tarde. Entre los temas tenemos la homeostasis, mecanismo de regulación de la homeostasis y termorregulación como ejemplo de mecanismo de homeostasis. Ok, van a encontrar aquí, ven la lámina donde dice homeostasis, es un mecanismo que Sí. regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante. Y la homeostasis es la característica de un sistema abierto y cerrado. ¿Lo ven? Sí. Ok. Entonces, entre los recursos tenemos que un archivo PPT y un resumen para estudiar. Les hice un pequeño resumen. Primero les voy a mostrar el resumen. Ok. Ok. Vean, muchachas, ven el resumen de dice membrana celular. Sí. Les hice un pequeño resumen. Membrana celular es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Función como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Es selectivamente permeable porque no deja pasar otras moléculas. Entonces, aquí les dejé lo que es la membrana plasmática y sus partes. ¿Lo ven, muchachas? Sí. ¿Ah? Sí, Ok, profe. la glicoproteína, los canales, la bicápida, necesito que se aprendan estas partes de la membrana, ¿verdad? Hidrofílica, hidrofobia o hidrofóbica. Aquí está el colesterol y la célula. Luego, ese es un resumen, muchachas. Compuesta de lípidos, proteína y glúcidos. Lípidos son fosfolípidos y aquí están las proteínas que forman la membrana, los glúcidos por lo general se encuentran, todo. Ok, ahí les dejé todos los, cómo está compuesta la membrana y su función. Luego tenemos los lados del epitelio celular, apical, luminal, todo el contacto de la luz, microvellosidad, el lugar de la absorción tienen los canales de sodio solamente. Aquí tenemos el elemento componente de un epitelio para su descripción, el tejido epitelial, muchachas. Y aquí tenemos la membrana basal. Ustedes ven la luz de mucosa, la superficie luminal. Aquí tenemos la célula. Ok, pongamos de ejemplo el tubo digestivo. La primera capa es mucosa, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular y la serosa, ok. Pero entonces, pónganse de ejemplo el esófago. Entonces, aquí tengo la luz, es el hueco, ¿verdad? Entonces, aquí en la pared tengo la célula, aquí tengo los espacios por donde pasan al intersticio del lado seroso y aquí tengo el torrente sanguíneo. ¿Lo ven? Estos componentes del estómago pasan los nutrientes hacia dónde, hacia el torrente sanguíneo. Ustedes se toman un medicamento, cae en el estómago, un ejemplo, pasa por el esófago, cae al estómago, y el estómago hace la absorción hacia los vasos sanguíneos, hacia el lado de la sangre. ¿Para qué? Para llevar el producto hacia el organismo donde nosotros vamos a trabajar con ese medicamento, específicamente a la célula. ¿Se le entiende la lámina? Entonces, esta es la membrana lateral, esta es la membrana apical y esta es la membrana basal. Las partes, ¿ok? Luego tenemos, ok, en la membrana basal el lado está en contacto directo con el líquido extracelular. Ok, este es el intracelular. El bisolateral, el lado de contacto con el líquido extracelular y unión entre las células. Aquí tenemos un ejemplo, la bomba sodio-potasio. ¿Cuáles son las dos membranas más importantes y qué son barreras de cada una? La membrana celular
separa el líquido intracelular del extracelular. Y es principalmente barrera del sodio. La membrana capilar separa el líquido intersticial del plasma. El intersticial del plasma, muchachas. Es barrera para proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, que es más abundante. En el plasma, la proteína que más abunda es la albúmina. Tipo de proteína en la membrana. Aquí tenemos las proteínas que atraviesan la membrana, las integrales que atraviesan la membrana. Pueden servir como sitio de receptor hormonales, neurotransmisores, anticuerpos, sitio de un de fármaco, cuando un fármaco se une, ¿verdad? Las proteínas, las periféricas están en una sola o dos capas, y las proteínas transportadoras, canales de bomba, permiten y regulan el paso de la sustancia a través de la membrana. Los receptores captan sustancias y desencadenan respuestas intercelulares. Y las enzimas, aceleradores de reacciones químicas. Un ejemplo de una enzima que ustedes usan. Ustedes se sienten mal del estómago, entonces van a comprar a la farmacia una enzima digestiva. Entonces, ¿para qué? Para acelerar el sistema químico del estómago. Tipos de comunicadores entre células. Directa de célula adyacente. Paracrina secretan sustancia y va a otra célula igual. Y sináptica es cuando hacen los neurotransmisores del sistema nervioso, muchachos. Y la endocrina, célula secreta sustancia en la sangre para llegar a otra célula. Las paracrinas, un ejemplo, Mary, de un órgano que secreta sustancia, el páncreas. ¿Qué secreta, Mary? El Insulina ahí. páncreas. Insulina y... No me acuerdo. Glucagón. Entonces, luego tengo la sináptica, es las neuronas, muchachas, recuerden, las neuronas del sistema nervioso, la del cerebro, es la que hace una transmisión eléctrica. Se unen entre ellas, chocan, como decir, para dar una carga eléctrica. Y las endocrinas, un ejemplo de una endocrina es cuando, bueno, tantas que hay, son las hormonales. Ustedes cuando le venir la menstruación, ustedes tienen cambios hormonales, muchachas. ¿Se han fijado? Les salen barritos, se les cambia el carácter, les molesta algunas cosas, ese es el tipo. O las hormonales cuando la perra entra en celo, o los animales entran en celo. ¿Qué por ciento de agua tiene el cuerpo? Ok, del líquido intracelular y extracelular, intersticio y el plasma. El 60% de nuestro cuerpo, el cuerpo del animal, ¿está qué? Compuesto por agua. El otro 40 es el líquido intracelular, este es el extracelular. Intracelular, que es un 20% del líquido extracelular, 3/4% del intersticio, que hablamos del plasma. ¿Ok? Intra dentro de la célula, muchachas. Y intersticiales entre líquido intracelular y líquido extracelular hay un espacio pequeño que se llama líquido intersticial. Absorción y resorción, ¿qué significa? Llevar sustancia, ok. Llevar sustancia de un lado luminal al lado vasolateral, o llevar sustancia de un lado hacia el otro lado. De la sangre al intersticio, como habíamos visto en la lámina anterior, ¿verdad? La membrana basal y la apical y los canales. ¿Qué pasa? De la mucosa, muchachas, ¿qué pasa? Del tejido. Recuerdan que yo les dije que el estómago está compuesto por mucus y entonces pasa de un lado hacia el otro lado. Ustedes toman un medicamento y pasa por las células, le ayudan a transportar hacia la sangre. Luego aquí tengo secreción, ¿qué significa? Lleva sustancia a un lado basal a un vaso lateral del lado luminal, desde la sangre al intersticio. Y luego aquí tengo una definición que es homeostasis, es el proceso por el cual el organismo se mantiene en equilibrio intracelular, muchachas. Un ejemplo bien claro. Voy a buscarles aquí. Ahí les hice un resumen, muchachas. Solo déjenme que se descargue.
No se habilitó. ¿Lo ven, muchacha? Sí, profe. Bueno, ya no. Ya no, ok. No se habilita, no importa. A ustedes sí. Aquí tengo, ok, vamos a hablar de la regulación neuroendocrina. Tengo el sistema nervioso, ve la lámina, muchacha, de la neurona. Sí, profe. Entonces, hay que me vean solo ok. Entonces, muchacha, aquí ven la lámina que es una neurona. Esta es una célula especializada del sistema nervioso, muchachas. Es la neurona. Ella hace choques eléctricos y hay una sinapsis entre una y otra. ¿Por qué? Lleva neurotransmisores que transmite la acetilcolina, un ejemplo de un neurotransmisor, y la adrenalina. Son neurotransmisores, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Luego, tengo el sistema endocrino, muchachas, son glándulas hormonales, son que segregan. Tenemos dos sistemas, el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema endocrino es químico y el sistema nervioso es eléctrico. Entonces, el sistema endocrino lo que segrega son hormonas y el sistema nervioso son neuronas por cargas eléctricas. Estos dos mantienen una homeostasis, mantenimiento del medio que consiste en control, un equilibrio de nuestro cuerpo. Un ejemplo, yo tengo un problema con perro de asitis, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay una reabsorción, asitis y acúmulo de líquido de los espacios intersticiales en el abdomen. Entonces, ¿qué sucede? Hay una hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no está saliendo el líquido que tiene que salir, los orines. Ok, lo que nosotros consumimos de líquido es lo que nosotros vamos a desechar, ya sea en orina, en sudor, en heces, en espermatozoide, en secreciones de las mucosas, en saliva. Todo eso nosotros lo tenemos que desechar. No se puede quedar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos un acúmulo de líquido y tendríamos un problema. No se mantiene la homeostasis. Es el equilibrio que tiene que existir para mantener la parte de la fisiología de nuestro cuerpo en equilibrio. Vamos. Muchachas. Muchachas. Sí, profe. Ok. Muchachas, si me dicen pare, profe, paro, oye. Bueno. Okay. Ay, no grabamos. No importa. Luego tengo la regulación de las funciones corporales, muchachas. En los seres vivos, los procesos fisiológicos varían, pero se debe mantener un equilibrio para la vida, la cantidad de agua, sales y sales minerales, la temperatura corporal, conservación baja de los niveles de sustancia, de desecho y factores de ambiente externo como la luz. Nosotros nos asoleamos. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo pide agua, nos da sed, es necesidad. Entonces, como nosotros estamos sudando y sudando, tenemos que tomar agua. ¿Para qué? Para mantener ese equilibrio. Cuando los cachorritos están o los perros están con vómito, hay una deshidratación. ¿Por qué? Porque estamos eliminando líquido. Y como ustedes ven que tenemos la célula, el líquido extracelular y el líquido intracelular, nosotros estamos desechando el líquido que necesita nuestra célula para mantener un equilibrio. ¿Para qué? Para que haya el intercambio de iones y cationes. Por eso cuando las personas, cuando los niños mueren y cuando tienen diarrea y mueren de deshidratación. ¿Por qué? Porque al final les da un infarto. ¿Por qué? Porque no tenemos para los choques eléctricos. Ustedes saben que el corazón es un músculo, entonces tiene que haber contracciones eléctricas. Eso es lo que sucede. Cuando el perro le da parvovirus, después de los 3 días de, de diarrea con sangre, ¿qué sucede? Se muere de un infarto. Por eso mismo, porque no mantuvo. Entonces, cuando un perro supuestamente, aunque de parvovirus no se salva nada, ningún perro, pero cuando está con parvovirus lo que tenemos que es hidratar, hidratar, hidratar y hidratar. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo.
del cuerpo del animal. Luego aquí tengo lo que dice medio interno y homeostasis. Medio interno, líquidos que rodean las células de nuestro organismo. Imagínense el líquido intersticial, sangre y linfa. Imagínense en el mar una isla. Entonces, ¿qué es el medio interno? El líquido que rodea la célula. Entonces, tenemos la isla que sea la célula y el agua es el líquido, es el medio interno, muchachas. Y homeostasis es el estado de constancia o equilibrio del medio interno frente a las variaciones del medio externo. Ok. Tenemos la isla que es la célula, el mar que es el medio interno, y la homeostasis es el equilibrio que existe entre el medio externo, pongamos el sol, y el medio interno. ¿Se entiende? Muchachas. Muchachas. Sí, profe. Ok. Les pongo ejemplos así, ¿verdad? Para que ustedes lo relacionen. Luego tenemos en el medio interno, capacidad de mantener un medio interno estable. En las unicelulares en el agua, aquí tenemos unicelulares. En los pluricelulares líquido extracelular intersticial o intersticial. El cuerpo es el 60% de agua, el 40% es líquido intracelular, que tenemos los líquidos en el interior de la célula, dentro de la célula. Y luego el 20% de líquidos extracelulares, el 5% intravascular y el 15% de líquido es el que rodea la célula. Es el intersticial, intracelular, extracelular y en medio está el intersticial. Aquí tienen la lámina. Luego, aquí tengo, miren, mucho líquido extracelular, líquido intracelular y aquí tendríamos el líquido intersticial. El líquido intersticial, ¿qué está compuesto? Por plasma, es el intravascular, la linfa. ¿Y qué les dije que había en el plasma? A ver. Las albúminas, muchachas. Las proteínas que existen en mayor cantidad en el plasma. Luego, aquí tengo una composición de los líquidos intersticiales. 15% de fluido, pongamos un ejemplo. Líquido extracelular, plasma, linfa, líquido intersticial, cefalorraquídeo y el sinovial. ¿El sinovial dónde se encuentra? ¿El líquido sinovial? En la rodilla. Ajá, el líquido cefalorraquídeo. ¿Ah? Eso no es de parte de la cabeza. ¿No es en la cabeza? Sí. Ah, ahí está. Ajá. ¿Dónde está? Es el intracraneal, muchacha. Ajá. Es el que protege al cerebro y la médula espinal y el transporte de nutrientes. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego tengo, luego, ¿qué contiene? Agua, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, calcio, cloro, aquí tienen todo potasio, bicarbonato, sales y otras sustancias que la célula necesita. El 60% del peso del cuerpo humano es agua y también del animal. El 2% de esta agua está en el interior de la célula y un tercio está en el exterior de la célula. Aquí vamos a ver un ejemplo de homeostasis. Es el conjunto de procesos fisiológicos que mantienen estables las características del medio interno. Participan los sistemas nervioso, endocrino, riñones, piel, pulmones, digestivo. El sistema nervioso, el sistema endocrino, luego el circulatorio y el excretor. Ok, el sistema nervioso tenemos el hipotálamo. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? En la parte craneal. En la silla turca, ¿verdad? Ok, luego, ya, aquí vieron. Luego tenemos el sistema endocrino, que tenemos la neuropófisis, que es la segregación de hormonas. Y el sistema circulatorio, que es la sangre. Y el sistema excretor tenemos los riñones, la piel, los pulmones y el digestivo. Un ejemplo de los riñones que excretan, ¿qué excretan? A ver.
Orina, ¿Y la piel? sudor, ¿Los pulmones? aire, oxígeno. No, excreta, ajá. El Dióxido. dióxido de carbono. ¿Y el digestivo? Ajá. La S. Todo lo que son las heces. Ok. Eso mantiene un equilibrio. Todo eso tiene que mantenerse en equilibrio. Luego tenemos mecanismos de homeostasis, hormoreguladores, endocrinos, los riñones, control homeostático de iones y líquidos, fisiología renal, mantenimiento de la presión arterial mediante osmótica y balance hídrico y balance iónico. Tiene que tener, perdón, un balance hídrico es agua, un balance iónico que son el sodio, potasio, calcio. Mantiene la regulación de la presión arterial. El sistema renal es el encargado de mantener la presión de nuestro cuerpo, regular la presión de nuestro cuerpo. Luego tenemos, ya tenemos lírico, ok, ya tenemos todo. Ok, y glucorreguladores tenemos el páncreas, hígado, suprarrenales e hipófisis. El páncreas, ¿qué segrega? Insulina. Y glucagón. Sí, el hígado nos ayuda a la producción de ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, de bilis, perdón. Y las suprarrenales e hipófisis, las suprarrenales son las que nos ayudan a controlar la presión arterial y está en la parte superior del riñón. Aquí tenemos un ejemplo de diabetes en hombres. Regulación respiratoria es el bulbo raquídeo y los pulmones. Hematosis, ¿qué es hematosis? Es el fenómeno donde se da el paso de dióxido de carbono que viene de sangre desoxigenada con sangre con oxígeno, ¿ok? Ok, los glóbulos rojos llevan hacia un punto donde llevan dióxido de carbono y hacen un enlace y hacen un cambio de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Y luego tenemos los termorreguladores, que es el hipotálamo. Regulamos la temperatura, la fiebre,